Welcome to In the Loop, Guatemala. We are happy to have you all joining us as Chico and Omar give an update on the Unbound program in Guatemala and share stories of the resiliency of the families in our program. I am pleased to introduce our featured presenters, Francisco Chico Chavajay Yojcom and Magdiel Omar Tojin Morales. Chico is the National Coordinator of Unbound in Guatemala. He holds various master's degrees in accounting and human resources and a bachelor's degree in public accounting and auditing. He started working as a sub-project accountant for Unbound in January of 2001. In his 22 years with Unbound, he has held a variety of positions, most recently as the director of the audit department, manager of sponsored trips, and currently as the national coordinator. Chico lives in San Pedro La Laguna on the shores of Lake Atitlan. Omar is the national correspondence director for Unbound in Guatemala. Prior to beginning his work with Unbound, Omar participated in the Unbound Scholarship Program. He studied business administration, and during his 18 years with Unbound, he has served as an accounting reviewer, internal auditor, regional coordinator, and is now the correspondence director. Omar lives in San Lucas, Toliman, where he enjoys the beautiful landscapes and the tranquility. Now I will turn it over to Chico. Adelante, Chico. Buenas tardes, apreciables padrinos. Un gusto enorme saludarles y desearles abundantes bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. En Guatemala atendemos a un total de 67,450 apadrinados y actualmente somos 461 colaboradores. Good afternoon, dear sponsors. It's a great pleasure to greet you and wish you abundant blessings. Thank you very much for joining us in this webinar. In Guatemala, we serve a total of 67,450 sponsored members with the help of 461 staff members. A nivel Guatemala, Unbound tiene presencia en 20 departamentos, por lo que nuestra cobertura es amplia. Trabajamos más con familias que viven en áreas rurales. Para una mejor atención, nuestra estructura organizacional se divide en 4 regiones geográficas, tal como se aprecia en el mapa, y a cada región le hemos asignado el nombre de los fundadores de Unbound. Unbound is present in 20 departments or states in the country, so our coverage area is wide. Most of the families we work with live in rural areas. To provide better care, our organizational structure is divided into 4 geographic regions, as shown on the map, and each region has been named after an Unbound founder. Gracias a las iniciativas que se desarrollan constantemente con el objetivo de empoderar a las familias en su toma de decisiones y tener el poder para hacerlo, se creó el sistema de transferencias bancarias para entregar fondos a las familias. Thanks to the initiatives being implemented and developed with the goal of empowering families in their decision-making, the bank transfer system was created to deliver funds to families. Este enfoque nos ha permitido entregar los beneficios a cada familia más fácilmente. Esto les permite administrar sus fondos en función de sus necesidades más urgentes. Para los ancianos y las familias sin cuentas bancarias, reciben sus beneficios por entrega de su promotor social. This approach has allowed us to deliver benefits to each family more easily. This allows them to manage their funds based on their most urgent needs. For the elderly and families without bank accounts, they receive their benefits by delivery from their social worker. Su contribución monetaria va más allá de lo que reciben sus apadrinados en sus cuentas.
Reciben también beneficios intangibles de los cuales queremos compartir con ustedes hoy. Your contribution goes beyond what your sponsored friend receives in their account. They also receive intangible benefits that we want to share with you today. A partir del año 2017, iniciamos una nueva forma de trabajar con las familias. Las organizamos en pequeñas comunidades de 25 madres y se denominan como CODI, que significa Comunidad de Desarrollo Integral. Nuestro mayor propósito con este modelo de trabajo es el empoderamiento de las madres, donde ellas son protagonistas de su propio desarrollo. Beginning in 2017, we started a new way of working with families. We organized them in small communities of 25 mothers, and they are called CODI, which means Community of Integral Development. Our main purpose with this work model is the empowerment of mothers, where they are protagonists of their own development. La CODI se integra por 4 comisiones que son Educación, Salud, Desarrollo y Correspondencia. Cada una de las madres participa en una comisión que ellas eligen, donde tienen un rol importante y de responsabilidad con su comunidad. Es aquí donde las madres ponen en práctica sus habilidades y poco a poco se van empoderando. Les voy a compartir sobre las responsabilidades de las 4 comisiones. CODI is composed of 4 committees: Education, Health, Development, and Correspondence. Each of the mothers participate in a committee of their choice, where they have an important role and responsibility with their community. It is here where the mothers put their skills into practice, and little by little they are empowered. I will share with you about the responsibilities of the 4 committees. La Comisión de Educación se encarga de velar por la educación de los apadrinados. Verifican que los niños estudien, revisen las notas de calificaciones después de las evaluaciones, visitan a los centros educativos para conversar con los maestros. The Education Committee is responsible for overseeing the education of sponsored students, verifying that the children are enrolled in school, reviewing grades, and visiting schools to talk with teachers. La Comisión de Salud monitorea que las familias que integran la CODI se encuentren bien de salud. Si detectan algún caso de emergencia, fallecimiento o posible desnutrición, comunican inmediatamente al personal de Unbound para la atención respectiva. Asimismo, promueven la cultura del cuidado del medio ambiente. The Health Committee monitors that the families that make up the CODI are in good health. If there are cases of emergency, death, or possible malnutrition, they immediately communicate to the Unbound staff for assistance. They also promote a culture of caring for the environment. La Comisión de Desarrollo es una comisión que estamos en proceso de formación y capacitación que posteriormente tendrán el rol de orientar y motivar a las familias para priorizar sus necesidades, estableciendo metas y el uso adecuado de sus recursos financieros. We are in the process now of forming and training the Development Committee, who will have the role of guiding and motivating families to prioritize their needs by setting goals and using their financial resources well. La Comisión de Correspondencia anima a los apadrinados y apoyan en el envío de sus cartas y fotos. Llevan el control y seguimiento con las familias para asegurar que todos los apadrinados envíen sus cartas y fotos. The Correspondence Committee encourages sponsored friends and supports them in sending their letters and photos. They carry out oversight and follow up with the families to ensure that all the sponsored friends send their letters and photos. Ahora
Por medio de un pequeño video, vamos a compartirles un poco del diario vivir de las familias en Guatemala. Now we will share a short video that shows a little of the daily life of the families in Guatemala. Los padres de familia se esfuerzan día con día para salir adelante. Desde temprano salen a trabajar para ganar el sustento diario. Aprovechan los recursos naturales que están a su alcance. Toman riesgos que conllevan sus actividades. La mayoría de las familias no tienen viviendas dignas. La infraestructura no es la adecuada por el tipo de materiales que utilizan debido a la limitación de sus recursos, situación que las expone a las inclemencias del tiempo. Por medio de los grupos de madres, Unbound orienta continuamente a las familias para establecer sus metas y promueve el empoderamiento e igualdad de oportunidades, destacando el rol protagónico de las madres, siendo así gestoras de su propio desarrollo. Para cubrir sus necesidades básicas, los padres siempre encuentran la forma creativa para desarrollar sus habilidades y destrezas. Con su esfuerzo y el apoyo que brinda el padrino a través del apadrinamiento, paso a paso superan los retos que encuentran en la vida. Una de las realidades de los niños y niñas en Guatemala, desde temprana edad se involucran en actividades que apoyan a los papás para la subsistencia en el hogar. Esta necesidad de trabajo en los niños culturalmente se transmite de generación en generación. Gracias al apoyo de los padrinos, Unbound sigue transformando vidas. Después de apreciar una parte de la realidad de las familias en Guatemala, seguidamente queremos compartirles parte del trabajo que Unbound realiza con las familias. Además del beneficio económico del fondo de apadrinamiento, también reciben beneficios intangibles, que son las formaciones y capacitaciones, por ejemplo, en los últimos años. After seeing a glimpse of the reality of families in Guatemala, we want to share next part of the work that Unbound does with the families. In addition to the economic benefit that they receive through sponsorship, they also receive intangible benefits by means of trainings and workshops, specifically in the recent years. Al estar aislados a raíz de la pandemia, llegamos a las familias a través de charlas virtuales. Trabajamos diferentes materiales de divulgación como videos, programas de radio, televisión local, transmisión en vivo en diferentes plataformas. Due to being isolated because of the pandemic, we reached families by means of virtual talks. We worked on different outreach materials such as videos, radio programs, local television programs, and live broadcasts on different platforms. Implementamos también el uso de las redes sociales para comunicarnos con las familias, para abordar con mucho detalle los siguientes temas: autoestima y salud mental, convivencia familiar, cómo evitar la violencia intrafamiliar, concientización y motivación a padres de familia para involucrarse en el proceso educativo de sus hijos. We also implemented the use of social networks to communicate with families, to address and detail the following topics: self-esteem and mental health, family life, how to prevent domestic violence, and awareness and motivation for parents to get involved in their children's education. Con estos temas de formación logramos lo siguiente: la mayor parte de las familias
con la autoestima elevada y con ánimo para realizar sus actividades diarias. Aumentó la participación e involucramiento de los padres, especialmente de las madres, en actividades de educación de los apadrinados, y motivó a las familias a convivir más entre ellas. With these trainings, we achieved the following. More families showed higher levels of self-esteem and seemed encouraged to carry out their daily activities. It also increased the participation and involvement of parents, especially mothers, in the educational activities of their children, and it motivated families to spend more time with each other. Enseguida vamos a presentar un video donde se muestra el desafío en el trabajo de un promotor social, desde la salida hacia la comunidad, mostrando la distancia geográfica, el medio de transporte y la forma de atender a las familias en su idioma materno. Next, we will share a video demonstrating some of the challenges social workers face, from traveling to distant communities and the means of transportation they take, and how to work with families in their native language. Mi nombre es Germán Orlando Tumcoy, soy promotor de programas. Colaboro en Unbound hace 7 años. Cuando llego a las comunidades, las familias lo reciben con mucha calidez, con mucha humildad. Nos esforzamos, nos esmeramos, y llevamos material ilustrativo para que ellas también logren entendernos. Dentro del desarrollo de los temas que tenemos, siempre hacemos dinámicas de introducción como rompehielo, dinámicas también en medio del tema, como para que el tema sea llamativo y ellas logren entender. Uno de los desafíos es la distancia de las comunidades, la distancia que queda muy lejos. No hay transporte dentro de las comunidades. A veces hay transporte en una ruta, pero nos dejan lejos de las comunidades. Tenemos que caminar varios kilómetros para acercarnos a nuestras CODIs. O nos atrasamos en un lado porque habíamos terminado ya la convivencia, pero a veces las familias desean hablar todavía con nosotros y se nos hizo un poquito tarde y se nos pasó el bus porque en los buses a veces tienen horarios y pasó el horario, ya no encontramos otro, pedimos jalón o vamos recomendándonos parando carros para que nos ayuden. En ocasiones cuando no pasa nada de carros, nos toca caminar para llegar a la siguiente convivencia. Uno de los grandes desafíos es la lengua materna de nuestra comunidad, debido a que hay familias apadrinadas que solo hablan el idioma cachiquel. Y cuando una familia no me comprende, dialogamos con ellos y agradezco también a Dios por el talento de poder hablar el idioma materno y también al hablar el español. Me comunico con ellos, se les explica bien, damos una orientación personalizada con las familias. Ya no hablamos literalmente con 10 o 12 o 15 familias, sino que ya individualmente nos acercamos a ellos, les enseñamos los folletos, les enseñamos el material para explicarle a ellos de cómo son los procesos en el idioma materno. Entonces ya ellos, con los ejemplos que les damos, con la orientación personalizada que se le da, ellos van entendiendo poco a poco los procesos. Al igual a ellas a veces piensan, dicen que no lo puedo lograr, pero con la orientación necesaria, con el acompañamiento y el apoyo, ellos van comprendiendo y al final la práctica que ellos hacen con cada proceso que se realiza en Unbound, ellas se van volviendo profesionales, aunque no sepan leer. Creemos en la sabiduría de las madres. Las madres y las familias son sabias porque saben desarrollarse, saben cómo luchar en su diario vivir. Unbound para mí significa esperanza. Me siento muy bendecido porque todo ser humano posee talentos y habilidades y destrezas. Y uno de los talentos que yo tengo es acercarme a la gente con mucha creatividad y con mucha tranquilidad también, y sobre todo pues, con mucho compromiso para poder ayudarles independientemente de alguna otra manera. En Unbound me han enseñado a poder ayudar al prójimo, en Unbound me han enseñado
a poder hacer algo por las personas. Inclusive, si yo puedo ayudar a una familia de alguna otra manera, yo lo hago. Encuesta en Ashachiverish, Chinkatsu, en medir y situaciones chiribogar. Entonces, debe semáforo de eliminación de la pobreza. Canal leer juntos ahí, semáforo de eliminación de la pobreza. Entonces, cada un de material, cada un la oxicolor esquema o la semáforo o color o la resh, la en y la kek. Entonces, la resh, sin el resh para encuesta en Iberish, que de que risco utsisco, entonces a la resh, a la cosa sin pobreza, entonces copechic la en probablemente tener un cabecita en, entonces deben significar en pobreza, entonces y sin el janina kek, entonces deben en pobreza extrema, entonces Unbound es un lugar, es el mejor lugar para estar y para servir. Como vieron, es un trabajo arduo, pero muy importante y se lleva a cabo con mucho amor. As you can see, it is hard but important work that is carried out with lots of love. Ahora cedo el espacio a mi compañero Omar. Now I will pass the mic to my colleague, Omar. Ahora voy a compartir con ustedes sobre correspondencia. A los amigos apadrinados les encanta recibir y escribir cartas. A pesar de los desafíos que nos brindó la pandemia, nuestra logística ha asegurado que todos los ciclos de la correspondencia, de entrega y recepción de cartas se cumplan satisfactoriamente, con una cobertura a todas las comunidades de la población apadrinada. Now I will share with you about correspondence. Sponsored friends love to receive and write letters. Despite the challenges that the pandemic gave us, our logistics have ensured that all the cycles of delivery and receipt of letters are satisfactorily fulfilled, with coverage to all the communities of the sponsored population. En los últimos 3 años, hemos recibido más de 87,300 cartas digitales y 1,250 correos electrónicos de nuestros padrinos. Todas han sido atendidas desde las comunidades, a pesar de las limitaciones económicas, tecnológicas de los sectores más pobres del país y además de las restricciones a causa del COVID-19. In the last 3 years, we have received more than 87,300 digital letters and 1,250 electronic communications from sponsor inquiries concerning their sponsored friends through Unbound in Kansas City, all of which have been tended to in the communities, despite the economic and technological limitations of the poorest sectors of the country and the restrictions due to COVID-19. Muchos de ustedes escriben a su amigo apadrinado, ya sea a través del sitio web de Unbound o la aplicación móvil. Desde el 2016 tuvimos problemas con nuestro sistema de correo público en Guatemala y a partir de 2019 el sistema de correo físico cerró sus operaciones. Desde entonces hemos tenido la necesidad de trabajar la correspondencia única y exclusivamente de manera digital. Many of you write to your sponsored friend, either through the Unbound website or the mobile app. Since 2016, we have had problems with our public mail system in Guatemala. And since 2019, the public mail system closed its operations completely. Since then, we work all correspondence digitally. Semanalmente recibimos todas las cartas de padrinos en nuestra plataforma digital. Contactamos a los apadrinados o a sus representantes para comunicar y organizar la entrega de la carta digital de su padrino. On a weekly basis, we review all the letters from sponsors that we receive on our digital platform.
We contact the sponsored member or their guardians to communicate and organize the delivery of the digital letter from their sponsor. Dialogamos con todos los apadrinados para que en las siguientes 2 semanas puedan enviar la respuesta a sus padrinos por medio de una carta preparada desde sus celulares. We speak with the sponsored families so that in the next 2 weeks, they can send a response to their sponsors through a letter prepared from their cell phones. En ciertos casos, cuando un niño no puede escribir su propia carta, recibe el apoyo de un familiar o un miembro del personal para lograr escribir lo que desea expresar. Sin embargo, ahora también el apadrinado realiza un dictado que lo realiza desde el teléfono para que el dispositivo convierta su voz a texto y luego adjunte un dibujo o las fotos que ya tenía preparadas para compartir. In certain cases, when a child can't write their own letter, a family member or staff member writes what the child wants to express for them. However, now a sponsored member can dictate what they want to share with their sponsor on their phone. The device converts their voice to text, and they can attach a drawing or photos they have ready to share if they want. En la tercera semana recibimos las cartas de las familias que han enviado de sus celulares a nuestra plataforma, en donde las agrupamos en lotes con varias cartas. Todo esto para confirmar que lleguen con el contenido y las fotos que el apadrinado desea compartir al padrino, como también se revisa que la carta incluya la mejor traducción posible. Around the 3rd week after delivering the sponsor's letter to the sponsored family, we receive a letter back from the sponsored friend that they have sent from their cell phone to our platform. There we confirm that they arrive with the content and any photos that the sponsored friend wishes to share with their sponsor, as well as check that the letter includes the best possible translation. A pesar de que toda nuestra correspondencia tiene un canal digital, las comisiones de correspondencia, junto con el apoyo de los compañeros de trabajo en las comunidades, apoyan a los apadrinados en este proceso de manera presencial cuando los casos sean necesarios. Although all correspondence is being handled digitally, the correspondence committees, together with the support of coworkers in the communities, support sponsored friends in this process in person when necessary. Dentro de las semanas siguientes, esperamos a que la carta que viene preparada desde las comunidades de los apadrinados llegue ya sea de manera digital o impresa a las manos de los padrinos con el apoyo de Unbound Kansas. A pesar de que ustedes, padrinos, ven una carta digital, en el fondo hay una historia escrita con el puño y letra inspirada en cada padrinado. Within the following weeks, we wait for the letter that is prepared from the communities of the sponsored friend to arrive either digitally or printed to the hands of the sponsors with the support of Unbound in Kansas City. Although you sponsors see a digital letter, in the background there is a story full of inspiration written by hand by each sponsored member. En el país, no todas las comunidades cuentan con acceso a energía eléctrica, celulares inteligentes, ni acceso a Internet. Un panorama desalentador para la correspondencia digital. In our country, not all communities have access to electricity, smartphones, or the internet, which is a discouraging scenario for digital correspondence. Nuestro contexto inicial en el 2021 fue descubrir a más de 12,700 o un 24% de familias apadrinadas sin acceso a ningún tipo de celular ni a cámara fotográfica, a otras 17,000 familias con teléfonos no inteligentes. ¿Cómo mantener una correspondencia viable bajo estas condiciones? In 2021, we discovered that more than 12,700 or 24% of sponsored families were without access to any type of cell phone or camera, and another 17,000 families with non-smartphones. How do we maintain a viable system of correspondence under these conditions? Todos los retos los hemos afrontado
gracias a la respuesta amorosa e incondicional de las familias apadrinadas y el compromiso alto de nuestros equipos hacia la misión de honrar la correspondencia de ustedes, padrinos. Comparto dos experiencias de las cientos que conocemos. We have faced all the challenges thanks to the unconditional and loving response of the sponsored families and the high commitment of our teams towards the mission of honoring the correspondence we receive from you, sponsors. I want to share two of the hundreds of experiences we know of. Doña Iris, al observar en el 2021 que su celular tomaba fotos borrosas o con poca claridad y era el mejor celular de su comunidad, tomó la decisión de comprar un celular de segundo uso para enviar las cartas y fotos de su hijo apadrinado y del resto de la comunidad. Doña Iris, observing in 2021 that her cell phone took blurry or unclear photos and that she had the best camera in her community, made the decision to buy a secondhand cell phone to send letters and photos of her sponsored son and the rest of the sponsored members in her community. A pesar de los nervios y de las primeras fotos de los niños sin pies, sin parte de la cabeza, con las fotos, con paciencia, cariño, fue mejorando al punto de enviar fotos creativas de los apadrinados. Despite her nervousness and the first shots of children without feet or without part of their heads in the photos, with patience and care, she improved to the point of submitting creative photos of the sponsored members. La apadrinada Norma, junto a su mamá, doña Dominga, y su tía, viven en la aldea Cumbre. Ana y su familia no sabían usar un celular. La apadrinada aprendió por cuenta propia y le enseñó a su mamá y tía para tomar las fotos de los apadrinados que no contaban con un teléfono y que vivían en otras aldeas retiradas, sin acceso a energía eléctrica y de cualquier tipo de señal de internet. En todos estos casos ha estado la confianza, la motivación y la orientación de nuestros promotores de trabajo. This is Norma with her mother, Doña Dominga, and her aunt. They live in the village Cumbre. Ana and her family did not know how to use a cell phone. The sponsored child learned on her own and taught her mother and aunt to take photos of the sponsored friends who did not have telephones and who lived in other remote villages without access to electricity and internet. In all these cases, there has been the trust, motivation, and guidance of our social workers. Varias cartas de nuestros padrinos que tenían destino a comunidades sin acceso a internet y celulares inteligentes de hasta 2 horas de distancia, incluso en los periodos en que el gobierno prohibió la circulación de cualquier persona particular, estas cartas viajaron calificadas como un artículo de prioridad por varios meses en vehículos de doble tracción que tenían permiso especial de viajar a las comunidades para abastecer de alimentos y productos de primera necesidad en las comunidades. Letters from sponsors that were destined for communities without access to the internet and smartphones, up to 2.5 hours away, and during times when the government restricted the movement of citizens during the pandemic, these letters were treated as a priority and sent off in 4-wheel drive vehicles that had special permission to travel to communities to provide food and basic necessities. En varias comunidades con condiciones de pobreza extrema, existen niñas y niños que culminan la primaria sin saber leer ni escribir. Una tragedia silenciosa. In several communities with conditions of extreme poverty, there are children who complete primary school without knowing how to read or write, a silent tragedy. Pero hay un aporte de la correspondencia, pues nuestro programa ha promovido la integración de los padres de familia para aprender desde el hogar a escribir una carta junto a sus hijos apadrinados. Niños que letra a letra van aprendiendo a escribir su nombre. Es algo emocionante, hasta el punto de escribir: padrino,
Me siento orgulloso de escribir mi primer carta para usted. But the letter writing process has been contributing to the integration of parents and encouraging them to learn from home how to write a letter with their sponsored children. Children who letter by letter are learning to write their name. And it is something exciting to the point of writing, "Sponsor, I am proud to write my first letter to you." Las cartas de los padrinos impactan positivamente en la personalidad de las niñas y niños apadrinados. ¿Qué mejor forma de aprender a desenvolverse que escribiendo sus propias historias? Noten ustedes a Justin, antes y después de contarle a su padrino cómo se divierte con su hermanito. The letters from sponsors positively impact the personality of their sponsored children. What better way to learn, to develop, than by writing your own stories? Notice Justin before and after telling his sponsor how he has fun with his little brother. Gracias al interés y entusiasmo de familias apadrinadas y colegas de trabajo, ahora la correspondencia es más cómoda y viable para los apadrinados. Actualmente, el 86% de las familias apadrinadas cuentan con un teléfono inteligente. Ya no necesitan viajar a la oficina más cercana, ni se les interrumpe en sus actividades escolares, ni a los padres en sus actividades diarias o laborales. Thanks to the interest and enthusiasm of sponsored families and work colleagues, correspondence is now more comfortable and viable for sponsored families. Currently, 86% of sponsored families have a smartphone. Families no longer need to travel to the nearest Unbound office, nor are they interrupted in their school activities or parents from their daily or work activities. Gracias a la solidaridad y apoyo mutuo entre las familias de Unbound, ahora la correspondencia es más rápida y accesible para todos. Thanks to the solidarity and mutual support among Unbound families, correspondence is now faster and more accessible to everyone. Gracias a los talleres que nuestros colegas desde las comunidades, ahora la correspondencia es inclusiva. Hemos superado nuevas barreras. Thanks to the workshops from our colleagues from the communities, now the correspondence is inclusive. We have overcome new barriers. El involucramiento especial de la familia se comparte y se muestra a través de las cartas cada vez más sobre las particularidades de cada integrante de la familia del apadrinado en la correspondencia. The special involvement of the family is shared and shown through the letters. More and more about the individualities of each member of the sponsored family in their correspondence. El ambiente en las comunidades ha cambiado. Ahora suceden cosas que antes no ocurrían, que solo pueden manifestar por medio de la correspondencia. Los grupos de familias han sido la extensión de la conectividad entre padrinos y apadrinados. Nuestros resultados en cartas y fotos han sido posibles por y con la colaboración de gente sencilla y genuina en nuestras comunidades. The circumstances in the communities have changed, and now things happen that would not have been possible before, and that can only be expressed through letters. Families have been the source of connection between sponsors and sponsored friends. Our results with letters and photos have been made possible by and with the collaboration of humble and genuine people in our communities. Ahora cedo la palabra a Chico. Now I will pass it back to Chico. Uno de los retos más grandes que tenemos en Guatemala es el alto índice de deserción escolar entre los jóvenes que comprenden los 13 a 15 años de edad, los que deben estudiar del 7º al 9º grado. Nosotros como Unbound Guatemala tenemos como propósito para los próximos años reducir este índice y Dios mediante llegar hasta el punto de erradicarlo en la población apadrinada. One of the biggest challenges we have in Guatemala is a high rate of young people, 13 to 15 years of age, dropping out of school.
when they should be studying in 7th to 9th grade. We, as Unbound Guatemala, have a goal for the coming years to reduce this statistic and, God willing, reach the point of eradicating the school dropout problem in the sponsored population. Queremos hacer incidencia positiva en la vida de los apadrinados desde temprana edad para que continúen con sus estudios y tengan claros sus objetivos en la vida, que tengan la convicción de que con una adecuada formación académica es posible salir de la pobreza en nuestro propio país. We want to make a positive impact on the lives of those sponsored from an early age so that they can continue with their studies and have clear goals in life, and that they have the conviction that with adequate academic training, it is possible to move out of poverty in our own country. Con el valioso apoyo que ustedes brindan a sus amigos apadrinados, vemos el futuro con mucha esperanza y emoción. De todo corazón, les agradecemos por ser parte de Unbound y les invitamos a seguir caminando con nosotros para seguir construyendo un mundo mejor. Muchas gracias. With the valuable support you give to your sponsored friends, we look forward to the future with much hope and anticipation. We wholeheartedly thank you for being a part of Unbound and invite you to continue walking with us to build a better world. Thank you so much. Thank you, Chico and Omar. We appreciate you for being with us and for an outstanding update. Thank you for highlighting some of the ways your team is working with the families in Guatemala to overcome poverty. Sponsors, this is all possible through your sponsorship of your sponsored friends, and with the amazing leaders in Guatemala like Chico and Omar, and the sponsored children and their families. We do have a few minutes for questions. Please use the Q&A feature in your Zoom toolbar to send us your questions. My colleague Stacy will be supporting with the Q&A. Thank you, Diana. Our colleague Giovanni from Unbound Guatemala will be supporting with interpreting as well. While people type their questions in the Q&A, I'd like to follow up with Chico's last point. Chico, you said in Guatemala, it's common for students to discontinue studies between 13 and 15 years old. Can you share one of the ways that Unbound is working to keep kids in school? Chico, usted dijo que en Guatemala es común que los estudiantes dejen de estudiar a los 13 a 15 años. ¿Puede compartir una de las formas en que están trabajando para combatir esa deserción escolar? Sí, claro. Una de las formas en que trabajamos actualmente es la atención personalizada, donde el promotor social visita a la familia, platica con el apadrinado y lo motiva para seguir estudiando. También, otra actividad que realizamos es la formación que damos a las familias, sobre todo a las mamás, para que ellas también animen y apoyen a sus hijos desde el hogar. Yes, of course. We do have a very active role in regarding a personalized activity, personalized attention to our sponsored children. We follow up with them, with our social workers who are in charge of our children. They follow up on the educational side for all of our children to be able to encourage them in their education. Another activity that we also do is be able to share with our mothers specifically, be able to have that formation with them. So we will be able to have that support as well from our mothers in the education of their children. Muchas gracias. Support is a crucial, parental support is a crucial element. We've gotten some excellent questions, and I'd like to start with one from Lisa. Tenemos una pregunta de Lisa. Ella quiere saber
¿Cuántos padrinos tiene un amigo apadrinado? We have a question from Lisa saying, how many sponsors can a sponsored child have? No sé si Chico desea responder o si Omar. Ustedes pueden decidir. Gracias. Thanks. Gracias, Stacy. Y pues qué interesante pregunta. Es algo pues que tenemos en condiciones desde hace tiempo, que no todos los beneficiados dentro de nuestro programa en Guatemala cuentan con un padrino. Puedo decirle que el 96% de nuestros apadrinados sí cuentan con un padrino y el restante 4% de beneficiados no cuentan con un padrino. Sin embargo, se les ayuda, se les transfiere una cuota y también se les apoya y se les acompaña. Yes, one of the situations that have been going on since a while ago, it's not something recent that has happened in Project Guatemala, at least, is that not all the sponsored families have a sponsor. We have a 96% in average of families that do have a sponsor, but then the 4% does not have a sponsor. This said, we do give out the monthly benefits. We do give out their support each month as well. So they do receive that benefit from us. Gracias, Omar. Algo para dar seguimiento a esa misma pregunta, es decir, de aquellas personas que tienen padrinos, ¿cuántos padrinos tienen cada persona? 1, 2, pueden tener 3. For sponsored friends that do have sponsors, how many sponsors can they have? 1, 2, 3? En la actualidad, el mayor porcentaje de nuestros apadrinados o familias apadrinadas cuentan con un único integrante de la familia beneficiada. Son pocos los casos que tienen de 1 o incluso 3 máximo, pero todo va dependiendo del cuadro de necesidad que tienen, pero es muy escaso dependiendo de la necesidad que tienen las familias. As for our families that are sponsored, most of the families have only one sponsored member in the family. We do have a few cases where there might be a second sponsored member in the family. The highest we've had is 3, but these are very specific and very unique in the sense of we follow up with all the needs, with what their background says, and specifically how the family will use this as well. So yes, most of them will have only one sponsor. And so, yes, and so each sponsor family will have one sponsor for that one-on-one relationship. Entonces, es decir, que cada familia tiene un padrino o una madrina por cada apadrinado. Es decir, no más de un padrino por apadrinado. Es correcto. Thank you so much. Muchas gracias, Omar. We do have another question. Tenemos otra pregunta para Chico. Inga, he apadrinado a una ancianita, María, durante casi 20 años. También apadrino a Marta, que ahora está en la escuela secundaria. ¿Cuánto tiempo estará apadrinada? ¿Hay una edad límite de apadrinamiento? We have a question from Inga, and she's asking if she has a sponsored elderly lady, Maria, that she sponsored for almost 20 years. She also sponsors Marta, who is now in high school. How long will she be sponsored? Is there a cutoff age? Gracias, Chico. Normalmente, la mayor parte de nuestros apadrinados
dejan el programa cuando se gradúan del nivel medio. Pero también tenemos una buena parte de los jóvenes que terminan el nivel medio y deciden continuar la universidad. En este sentido, no hay una edad, sino el ánimo y las posibilidades que puedan tener para continuar con la universidad. También tenemos casos donde el apadrinamiento los acompaña hasta graduarse en la universidad. We have most of our sponsored children or young adults at that point would be retired from the program around high school, just because they would finish graduating from high school. But we also have instances where the sponsored would continue into university, and this would continue the sponsorship. That's saying it means that there is no specific age for a retirement of the program. It's mostly based on the goodwill and the encouragement of that person to continue into university, continue with their education, because we've had sponsored who have been able to graduate from university as well. That's excellent. Muchas gracias, Chico. Tengo otra pregunta para usted, Chico, de nuestro padrino Christopher. So I have a question from Christopher. ¿Cómo se selecciona los candidatos para apadrinamiento? ¿Cómo deciden quiénes va a recibir un apadrinamiento? ¿Las familias apadrinadas recomiendan nuevas personas o viene de otra fuente de recomendación? And so how are candidates selected for sponsoring? Do the families that are sponsored recommend new candidates? Básicamente en las comunidades, las CODI trabajan muy bien. Y dentro de las comunidades, las familias que quieren formar parte de Unbound, muchas veces se comunican con la CODI y presentan su necesidad. Eso podría ser como uno de los medios. También el promotor social, cuando visita las comunidades y encuentra a las familias, también hace visitas en sus hogares, que le llamamos domiciliarias, para conocer la realidad de la familia. Luego se ve si la familia califica y se hace un estudio socioeconómico para inscribirla. Es un proceso que se hace para asegurarnos que la persona que se elige realmente necesite del apoyo. You can see two main points on how to select families to be able to be on the waiting list. The first one is mostly working with our CODIs. Now, the CODIs would be an excellent source for research for us, because the families who want to be part of the program would see the CODIs working, and they would come up to the CODIs and they would present their life situation, their economic situation, and how they're living. And then the CODI would follow up and let us know about the family as well. That would be one of the ways. Another way that we see is when the social worker will do the house visits that we do during our visits to the sponsored families. They would also follow up and see other families that might need this aid as well. This follows with a visit to the family, to the potential family, to be able to see their current situation, house-wise, economic-wise, and then that follows up with a research of economic situation. That way we can be assured that the family who would be potentially in the program thus does meet the criteria and does have the need to be in the program itself. Thank you so much. It's always excellent to understand that a little bit better. I think we do have time for one more short question. It looks like Cesar asked a question. It looks like we have time for one more short question. Entonces, Chico,
César nos pregunta si es posible visitar a un amigo apadrinado y su familia. Cesar would like to know, is it possible to visit a sponsored child and their family? Claro, y hacemos la cordial invitación para que puedan visitar nuestro país, nuestro proyecto y también a su amigo o amiga apadrinada. Puede venir en algún viaje programado por Unbound o también puede hacerlo de manera individual. Lo importante aquí es comunicarse con las oficinas en Kansas para ver cuál es su interés y le orientarán de la mejor manera para tener esta experiencia con su amigo apadrinado. Desde luego, bienvenidos a Guatemala. Yes, of course. We are more than welcoming any of the sponsors who would like to visit their families here in the country. We do, as Unbound, we do offer visits, like trips, planned out trips throughout the year. These are based on the website. You can see these as well for the date. So we welcome you to see those on the website. And if those can be on your plans can be done, you're more than welcome to do so. But also, if you would like to do it more of an individual type of trip, you can also do that. But the most important thing in here would be to be able to communicate with Unbound Kansas itself, so that we can plan out these trips, these visits with your sponsored family. So yes, you are more than welcome to come along, meet your sponsored families, know the country, but please do so with getting with Unbound Kansas first. Thank you all so much. Thanks to everyone who put in some questions for the panelists today. That's all the time we have for questions right now. I will pass it back to Diana. Thanks, Stacy. And thank you again, Chico and Omar, for such a great presentation, and many thanks to all of you for joining us today. Sponsors, thanks again for making a difference in the life of your sponsored friend. I invite you to think of one person you can talk to about getting behind a student in Guatemala. Who are they? How would you reach out to them? Do they prefer a text? Maybe a copy of today's webinar recording, or maybe a phone call? I encourage each of you to reach out to someone this week and bring the opportunity of sponsorship to a family in Guatemala. As I mentioned earlier, you will receive an email with a link to the webinar recording, so stay tuned for that in your inbox. And yes, you can share that link with your friends and family. This would be a fantastic opportunity to share the recording with someone that you want to introduce to Unbound as well. A survey will appear on your screen as you exit. If you have a few moments, we would love your feedback on today's webinar. You can also find the link to the survey in the chat window. Thank you for joining us. Have a great day. Adios.